Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. En el momento en que ese doctor miró mis análisis de sangre y se puso pálido, supe que algo andaba mal. Salió de la habitación sin decir una palabra. A través de la ventana de cristal, lo vi hacer una llamada telefónica, con la mano presionada contra la frente como si estuviera tratando de procesar algo imposible. 10 minutos más tarde, 3 especialistas se amontonaron en esa pequeña sala de emergencias y me miraron como si fuera un fantasma. No con lástima, no con preocupación, sino con total y absoluto asombro. Mi nombre es Nolan Webb. Tengo 38 años. 3 meses antes de esa noche, estaba limpiando inodoros y fregando suelos por el salario mínimo en ese mismo hospital. Llevaba un uniforme gris con mi nombre bordado en el pecho. Empujaba un cubo de fregona amarillo por pasillos donde nadie me miraba 2 veces. Era invisible. No era nada. Era un hombre cuya esposa infiel y su novio millonario habían destruido sistemáticamente todo lo que pasé 15 años construyendo. Solía ser un ingeniero estructural senior. Ganaba $218,000 al año. Diseñaba edificios que se mantendrían en pie durante 100 años. Tenía una casa en los suburbios, una cuenta de jubilación y un futuro que parecía estable y seguro. Entonces, mi esposa Simone decidió que yo no era lo suficientemente ambicioso para su gusto. Encontró a un inversor tecnológico llamado Victor Ulbrook, que tenía $60 millones, un yate y todas las cosas que ella creía merecer. No solo me dejó, ayudó a Víctor a quemar mi carrera hasta los cimientos. Él hizo llamadas a las personas adecuadas. Fui despedido sin causa y puesto en la lista negra de todas las firmas de ingeniería de la región. Vi cómo mis ahorros se drenaban hasta quedar en nada mientras Simone se quedaba con la casa y la mitad de todo lo demás. La noche que empecé mi trabajo de conserje, ella me envió una fotografía de sí misma en el yate de Víctor en algún lugar del Caribe. El mensaje adjunto decía 2 palabras que aún resuenan en mi cabeza: disfruta la pobreza. Así que ahí estaba yo, 3 meses después de empezar mi nueva vida como el tipo que limpia inodoros para ganarse la vida, sentado en una cama de hospital con 16 puntos en la mano por una bombilla rota que me cortó profundamente. Mi sangre estaba por todo mi uniforme. Había perdido la suficiente como para preocupar a las enfermeras. Hicieron pruebas, era el procedimiento estándar para una herida de esa gravedad. Esperaba que me dijeran que tenía anemia, tal vez diabetes, o quizás algo peor. En ese momento, casi esperaba que fuera algo fatal. Al menos así, la lucha terminaría. Pero cuando el doctor Russell Adabayo regresó con esos 3 especialistas, cuando cerraron la puerta tras ellos y acercaron sillas como si estuvieran a punto de dar una noticia que destrozaría mi mundo, me di cuenta de que esto era algo completamente diferente. La jefa del departamento de genética se sentó a mi lado y me hizo una pregunta que parecía venir de la nada. «Señor Webb, ¿fue su padre adoptado?» Le dije, sí. George Webb fue adoptado cuando era un bebé en 1952. Nunca conoció a sus padres biológicos, nunca los buscó y murió creyendo que el pasado no importaba. Ella asintió lentamente. Luego pronunció un nombre que cualquier persona en Pensilvania conoce, un nombre ligado a acerías, rascacielos y miles de millones de dólares en fundaciones benéficas, un nombre que pertenecía a una de las familias más ricas de la historia de Estados Unidos. Señor Webb, según su perfil genético, usted es el nieto biológico de Elliot Thornwood. Elliot Thornwood había muerto 2 meses antes a los 94 años. Su patrimonio valía más de $9,000 millones. No tenía herederos vivos. Su único hijo murió hace décadas sin hijos, o eso creía el mundo. Pero su hijo sí tuvo un hijo, un niño nacido en secreto y entregado para proteger el nombre de la familia. Ese bebé era mi padre, y eso significaba que yo era el único heredero superviviente de todo. La habitación empezó a dar vueltas. Mis puntos pulsaban. Mis oídos zumbaban tan fuerte que apenas podía oír lo que el doctor dijo después. Hace 3 meses, mi esposa infiel me envió un mensaje de texto diciéndome que disfrutara la pobreza. Esa noche en la sala de urgencias, cubierto de mi propia sangre, descubrí que la pobreza estaba a punto de convertirse en un recuerdo lejano, y la venganza estaba a punto de volverse muy, muy asequible. Durante 15 años, viví lo que creía que era el sueño americano. Me despertaba cada mañana a las 6,
Besaba a mi esposa en la frente y conducía 45 minutos hasta el centro de Filadelfia, donde trabajaba como ingeniero estructural senior en Bowman & Associates. Era una de las firmas de ingeniería más grandes de la costa este. Diseñábamos hospitales, edificios universitarios y sedes corporativas, estructuras que sobrevivirían a todos los que las construyeron. Estaba orgulloso de ese trabajo. Estaba orgulloso de la carrera que tanto me había costado construir. Mi salario había subido constantemente a lo largo de los años hasta alcanzar los $218,000 anuales. Tenía una oficina en la esquina con vista al horizonte de la ciudad. Tenía un equipo de ingenieros junior que me respetaban. Tenía evaluaciones de desempeño que usaban palabras como excepcional e invaluable. Creía que me había ganado mi lugar en el mundo mediante el trabajo duro y la dedicación. Mi esposa, Simone, y yo nos conocimos durante nuestro tercer año en Penn State. Ella estudiaba negocios y yo estaba sumergido en mis cursos de ingeniería. Era hermosa, ambiciosa e implacablemente decidida. Tenía esa energía que te hacía sentir que cualquier cosa era posible. Cuando me miraba y me decía que yo iba a ser alguien importante, le creía. Quería ser el hombre que ella veía cuando me miraba. Nos casamos 2 años después de la graduación. Fue una ceremonia pequeña y una recepción modesta con solo familiares y amigos cercanos. Mi madre, Dorothy, lloró durante todo el servicio. Mi padre, George, me estrechó la mano y me dijo que estaba orgulloso del hombre en el que me había convertido. Esa fue la última vez que recuerdo haberme sentido completamente en paz con mi vida. Mi padre falleció cuando yo tenía 26 años. Fue un ataque al corazón, sin previo aviso. Tenía 61 años y había trabajado en una acería desde los 18. Sus manos eran ásperas y callosas por décadas de duro trabajo, pero nunca se quejó. Solía decir que el trabajo honesto era su propia recompensa, y que el carácter de un hombre se construía a través de las cosas que soportaba sin reconocimiento. George Webb fue adoptado cuando era un bebé. Nunca conoció a sus padres biológicos y nunca los buscó. Cuando le pregunté sobre eso una vez, simplemente se encogió de hombros y dijo, las personas que te criaron son tu verdadera familia. La sangre es solo biología. El amor es lo que importa. Acepté esa respuesta y nunca insistí más. Desearía ahora haber hecho más preguntas. Desearía haber sabido qué secretos estaban enterrados en su pasado. Después de que mi padre murió, mi madre, Dorothy, se convirtió en el centro de mi vida familiar. Había trabajado como enfermera en el Hospital General de Filadelfia durante 30 años antes de jubilarse. Era una mujer pequeña con cabello plateado y ojos amables que podían ver a través de cualquier mentira que intentara decirle. Nunca confió en Simone por completo. Hacía comentarios que parecían inocentes en la superficie pero que llevaban bordes afilados por debajo. Esa chica ama tu potencial más de lo que te ama a ti, Nolan me dijo una vez después de una cena familiar donde Simone pasó toda la noche hablando de dinero. Lo descarté como la típica fricción entre suegra y nuera. Las madres nunca piensan que nadie es lo suficientemente bueno para sus hijos, me decía a mí mismo. Pensé que Dorothy terminaría aceptándola eventualmente. Tenía un hermano menor llamado Dennis que vivía en Chicago con su esposa, Trina, y sus 2 hijos. Hablábamos por teléfono cada pocas semanas e intercambiábamos mensajes de texto sobre partidos de fútbol y actualizaciones familiares, pero nunca fuimos particularmente cercanos. Él tenía su vida y yo la mía. Existíamos en paralelo sin cruzarnos mucho. Mi vida giraba en torno a 2 cosas, mi carrera y mi matrimonio. Lo di todo por ambos. Trabajaba hasta tarde y los fines de semana para cumplir con los plazos. Llevaba a Simone de vacaciones a los lugares que ella quería visitar. Le compraba joyas en los aniversarios y la sorprendía con flores sin motivo. Pensaba que estaba construyendo algo permanente. Pensaba que si trabajaba lo suficiente y la amaba con la entrega necesaria, envejeceríamos juntos como lo hicieron mis padres. Las primeras grietas aparecieron unos 2 años antes de que todo colapsara. Simone había pasado de los bienes raíces comerciales a las propiedades de lujo. Empezó a asistir a eventos de networking con clientes adinerados y presentaciones privadas en áticos que costaban más de lo que yo ganaría en una década. Llegaba a casa cada vez más tarde. Hablaba constantemente de dinero, de personas que tenían más que nosotros y del estilo de vida que merecía.
Noté los cambios, pero me convencí de que eran solo fases. Ambición profesional, crecimiento. Nada de qué preocuparse. Confiaba plenamente en ella porque nunca había tenido una razón para no hacerlo. Creía en nuestro matrimonio de la misma manera que creía en los edificios que diseñaba, sólido, permanente, construido para durar. Estaba equivocado en todo, y estaba a punto de descubrir exactamente cuán equivocado había estado. La noche que descubrí la verdad sobre Simone, llegué temprano del trabajo con migraña. La casa estaba en silencio cuando entré por la puerta principal. Su coche estaba en la entrada, pero no respondió cuando la llamé por su nombre. Subí a tomar algo de medicación y recostarme en la oscuridad. Fue entonces cuando escuché su voz proveniente de nuestro dormitorio. Se estaba riendo, esa risa suave y coqueta que no había escuchado dirigida a mí en años. Me quedé fuera de la puerta y la escuché hablando por teléfono. Él no tiene ni idea. Está tan concentrado en sus planos y proyectos de ingeniería que no nota nada. Podría hacer la maleta e irme mañana y probablemente no se daría cuenta de que me he ido hasta que la cena se enfríe. Mi pecho se apretó. Empujé la puerta lentamente. Estaba tumbada en nuestra cama con una bata de seda, el teléfono pegado a la oreja, sonriendo por algo que la otra persona dijo. Cuando me vio allí parado, su cara se puso pálida durante exactamente 2 segundos. Luego se recuperó y le dijo a quien quiera que estuviera hablando que le devolvería la llamada. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parado?, preguntó ella. Lo suficiente. No se disculpó. No puso excusas. Simplemente suspiró como si yo fuera un inconveniente que había estado tolerando durante demasiado tiempo. Su nombre es Victor Ulbrook. Es un cliente. Nos hemos estado viendo durante unos 8 meses. 8 meses. Lo dijo con tanta naturalidad, como si me estuviera hablando de una membresía de gimnasio que olvidó mencionar. Sentí que mis rodillas flaqueaban. Me agarré al marco de la puerta para sostenerme. ¿Por qué?, logré preguntar. Se levantó de la cama y caminó hacia su armario como si estuviéramos discutiendo qué cenar. Porque Víctor va a llegar lejos, Nolan. Tiene $60 millones. Me lleva a París los fines de semana. Me presenta a personas que realmente importan en este mundo. Tú me llevas a plebes y hablas sobre cargas de tensión del hormigón. Quería gritarle. Quería tirar algo. Pero todo lo que pude hacer fue quedarme allí en shock mientras la mujer que había amado durante 15 años desmantelaba nuestro matrimonio con la indiferencia de alguien que devuelve un suéter que no le quedó bien. Quiero el divorcio, dijo ella. Ya he hablado con un abogado. Los siguientes 3 meses fueron los peores de mi vida. Simone se mudó al ático de Víctor mientras nuestros abogados peleaban por los activos. Ella quería la casa. Quería la mitad de mi jubilación. Quería manutención conyugal porque afirmaba que su carrera había sufrido al apoyar mis ambiciones. La crueldad de ese argumento hizo que mi cabeza diera vueltas. Yo la había apoyado en cada cambio de carrera, cada nueva certificación y cada evento de networking que la mantenía fuera hasta la medianoche. Pero la devastación financiera no fue nada comparada con lo que vino después. 3 semanas después de que Simone solicitara el divorcio, me llamaron a la oficina de Richard Bowman, el CEO de mi firma. Richard era un hombre alto de cabello gris y ojos fríos. Había construido Bowman & Associates desde la nada y la dirigía como un reino donde él era la única autoridad que importaba. Siéntate, Nolan. Me senté frente a su escritorio mientras él barajaba papeles y evitaba el contacto visual. Estamos reestructurando el departamento de ingeniería. Tu puesto ha sido eliminado, con efecto inmediato. Recursos Humanos procesará tu indemnización y recogerá tus credenciales. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Eliminado? Richard, he estado aquí durante 15 años. Mis evaluaciones de desempeño han sido impecables. Acabo de terminar el proyecto del centro médico Harrisburg 2 meses antes de lo previsto. Finalmente me miró, y había algo en sus ojos que me dijo que esta decisión no tenía nada que ver con mi desempeño. La decisión ha sido tomada. Seguridad te escoltará a tu oficina para recoger tus pertenencias personales. Descubrí más tarde lo que realmente había sucedido. Victor Ulbrook tenía inversiones en 3 empresas de construcción que contrataban regularmente a Bowman & Associates.
También jugaba al golf con Richard Bowman todos los domingos en un exclusivo club de campo de los suburbios. Víctor había hecho llamadas telefónicas. Había susurrado en los oídos adecuados. Había decidido que arruinar mi matrimonio no era suficiente, quería destruir mi carrera también. El paquete de indemnización fue insultante, 8 semanas de pago por 15 años de dedicación. Mi abogado dijo que podía pelearlo, pero el litigio costaría más de lo que jamás recuperaría. El sistema legal estaba diseñado para personas que podían permitirse esperar años por la justicia. Yo no podía permitirme esperar semanas para comprar comida. Solicité empleo en todas las firmas de ingeniería en un radio de 100 millas. Envié currículums, hice llamadas, contacté a antiguos colegas y contactos profesionales. Las respuestas eran siempre las mismas, rechazos amables, puestos ocupados de repente o entrevistas que terminaban con promesas de devolver la llamada que nunca se materializaban. No entendí lo que estaba pasando hasta que un antiguo compañero de trabajo llamado Michey me invitó a una cerveza y me contó la verdad. Víctor Ulbrook ha estado haciendo llamadas, Nolan. Le dice a la gente que eres difícil de tratar, poco fiable. Dice que te despidieron por problemas de rendimiento. Nadie quiere tocarte. Estaba en la lista negra, borrado de una industria a la que le había entregado toda mi vida adulta. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. En 6 meses, pasé de una oficina de esquina a un apartamento estudio en Kensington, uno de los barrios más peligrosos de Filadelfia. El lugar tenía 400 pies cuadrados con manchas de agua en el techo y rejas en las ventanas. Podía oír a mis vecinos discutir a través de paredes tan delgadas que bien podrían haber sido de cartón. Por la noche, las sirenas sonaban constantemente y aprendí a dormir con una almohada sobre la cabeza. Mis ahorros se evaporaron más rápido de lo que creía posible. Alquiler, comida, servicios públicos, pagos del coche, seguros. Las cuentas nunca salían, sin importar cuántas veces revisara los números. Vendí mi reloj, vendí mis palos de golf y vendí todo lo que no fuera esencial para sobrevivir. Aún así, no era suficiente. Mi madre me llamaba todos los días. Me suplicaba que me mudara con ella, pero no podía hacer eso. Tenía 72 años, vivía con ingresos fijos de la Seguridad Social y su modesta pensión. Su casa era pequeña y su salud no era la de antes. Me negué a convertirme en otra carga que ella tuviera que llevar. Estoy bien, mamá le decía cada vez. Solo necesito recuperarme. No estaba bien. Me estaba ahogando. El único trabajo que pude encontrar fue un puesto de conserje nocturno en el Hospital General de Filadelfia. Salario mínimo $11.50 la hora para fregar suelos, limpiar baños, vaciar botes de basura y restregar cosas que me revolvían el estómago. La ironía no se me escapaba. Mi madre había trabajado en ese mismo hospital durante 30 años como una enfermera respetada. Ahora, su hijo empujaba un cubo de fregona por esos pasillos como un fantasma al que nadie quería ver. Trabajaba en el turno de noche desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. El hospital nunca dormía, pero las horas nocturnas tenían un ritmo diferente, más silencioso, más solitario. Me movía por pasillos donde doctores y enfermeras pasaban de largo sin reconocer mi existencia. Era invisible, solo otro tipo con uniforme gris y una etiqueta con un nombre que nadie se molestaba en leer. La vergüenza era abrumadora. Había pasado toda mi vida adulta construyendo algo de lo que estaba orgulloso. Había diseñado estructuras que durarían generaciones. Ahora, limpiaba inodoros y recogía basura por menos dinero del que solía gastar en una sola cena con Simone. La noche que me envió ese mensaje de texto, yo estaba de rodillas limpiando un derrame en la sala de espera del departamento de urgencias. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi su nombre en la pantalla. Contra mi mejor juicio, abrí el mensaje. Era una fotografía de Simone y Víctor en un yate. Agua azul cristalina de fondo. Ella llevaba un bikini blanco y gafas de sol enormes, apoyada en él con una copa de champán en la mano. Parecían un anuncio de una vida que yo nunca tendría. El subtítulo bajo la foto decía, "Disfruta la pobreza". Deberías haber sido más ambicioso. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Algo dentro de mí se quebró. No se rompió, se quebró. Hay una diferencia. Romperse significa rendirse.
Quebrarse significa que algo está a punto de cambiar. No respondí. Metí el teléfono en mi bolsillo y terminé de limpiar el derrame. Luego volví al trabajo, porque eso era lo único que podía controlar. Presentarme, hacer el trabajo, sobrevivir otro día. Pasaron 3 meses en un torbellino de agotamiento y rutina. Perdí 20 libras porque no podía permitirme comer adecuadamente. Dejé de llamar a mis amigos porque no tenía nada que decir. Existía en una niebla de desesperación que se volvía más espesa cada día. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otro turno. Estaba reemplazando una bombilla quemada en un cuarto de suministros cerca del departamento de urgencias. La bombilla estaba atascada y estaba tratando de girarla para soltarla cuando el cristal se hizo añicos en mi mano. El dolor fue inmediato e intenso. La sangre brotó de mi palma y muñeca donde los bordes dentados se habían hundido profundamente en mi piel. Tropecé hacia atrás y derribé un estante de suministros. El ruido atrajo a una enfermera que vino corriendo. Me encontró desplomado contra la pared, presionando un trapo contra mi mano mientras la sangre empapaba la tela. Estaba mareado. La habitación daba vueltas. Pidió ayuda, y de repente, me llevaban de urgencia al departamento de emergencias como un paciente en lugar de como el tipo que limpiaba sus suelos. Me pusieron en una camilla y empezaron a trabajar en mi mano. Un joven doctor llamado Russell Adebayo examinó las heridas y me dijo que necesitaría puntos, 16 de ellos, resultó ser. Era tranquilo y profesional, con ojos amables que no me atravesaban como si fuera aire, como hacía la mayoría de la gente. Perdió una buena cantidad de sangre, dijo mientras trabajaba. Vamos a hacer algunas pruebas solo para asegurarnos de que todo esté bien. Es el procedimiento estándar para una herida así de grave. Asentí y dejé que hiciera su trabajo. Supuse que revisarían mis niveles de hierro, tal vez una prueba de infección. Cosas médicas de rutina. No tenía idea de que un simple análisis de sangre estaba a punto de desentrañar un secreto que había estado enterrado durante casi 40 años. El doctor Adebayo terminó los puntos y me dijo que descansara mientras esperaban los resultados del laboratorio. Me acosté en esa cama de hospital con mi uniforme de conserje manchado de sangre y miré al techo. Pensé en mi padre, George, y en cómo solía decirme que los tiempos difíciles forjan el carácter. Me pregunté qué pensaría si pudiera verme ahora. No lo sabía todavía, pero estaba a punto de descubrir cosas sobre mi padre que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi familia, mi sangre y mi lugar en el mundo. ¿El doctor? Adebayo regresó aproximadamente 1 hora después, pero no estaba solo. Otros 2 doctores lo siguieron a la habitación, ambos con expresiones que no podía descifrar. Se pararon a los pies de mi cama e intercambiaron miradas como si estuvieran decidiendo en silencio quién hablaría primero. Señor Webb, encontramos algunas anomalías en sus análisis de sangre, dijo el doctor Adebayo con cautela. He pedido a algunos colegas que consulten su caso. Mi corazón se hundió. Supuse lo peor, cáncer, leucemia o alguna enfermedad rara que sería el capítulo final de mi miserable historia. Una parte de mí casi se sintió aliviada. Al menos terminaría. Solo dígamelo, dije. Sea lo que sea, puedo manejarlo. El doctor Adebayo sacudió la cabeza. No es lo que está pensando. Esto no se trata de una enfermedad. Encontramos algunos marcadores genéticos inusuales en su sangre, marcadores que activaron una alerta en la base de datos de nuestro hospital. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la puerta se abrió de nuevo. Una mujer mayor con bata blanca entró en la habitación. Tenía ojos agudos detrás de unas gafas de montura metálica y un aire de autoridad que hizo que los otros doctores se hicieran a un lado. Señor Webb, soy la doctora Pauline Weaver. Soy la jefa del departamento de genética aquí en el Hospital General de Filadelfia. Me disculpo por la intrusión, pero lo que descubrimos en su análisis de sangre es bastante extraordinario. Acercó una silla a mi cama y se sentó. Los otros doctores permanecieron de pie, observándome con una intensidad que me erizó la piel. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su historia familiar, continuó la doctora Weaver. Específicamente sobre su padre. ¿Fue adoptado? La pregunta me tomó desprevenido. Sí, fue adoptado cuando era un bebé en 1952. Nunca conoció a sus padres biológicos. ¿La doctora?
Weaver asintió lentamente, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. ¿Alguna vez intentó encontrarlos? ¿Algún registro? ¿Cualquier información? No, no estaba interesado. Siempre decía, las personas que te criaron son tu verdadera familia. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego se inclinó hacia adelante y habló en un tono que era a la vez suave y deliberado. Señor Webb, su sangre contiene marcadores genéticos que solo hemos encontrado una vez antes en toda nuestra base de datos. Estos marcadores están asociados con un linaje muy específico. Una familia cuyos registros médicos han sido parte de nuestro sistema durante décadas debido a sus sustanciales donaciones a este hospital. Se me secó la boca. ¿Qué familia? La familia Thornwood. El nombre me golpeó como un impacto físico. Todos en Pensilvania conocían a los Thornwood. Elliot Thornwood construyó un imperio del acero a principios de 1900 que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. La Fundación Thornwood había donado cientos de millones de dólares a hospitales, universidades y organizaciones benéficas en todo el país. Su nombre estaba en edificios, becas y centros de investigación por todo el estado. Elliot Thornwood había muerto 2 meses antes a los 94 años. Su muerte dominó las noticias durante semanas porque dejó un patrimonio valorado en más de 9,000 millones de dólares. Pero había una complicación con la herencia que los abogados y periodistas habían estado analizando desde entonces. Elliot no tenía herederos vivos. Su único hijo, Franklin Thornwood, murió en un accidente de coche en 1985. Franklin nunca se casó y no tuvo hijos, o eso decía la historia oficial. Cuando Elliot falleció, su testamento especificaba que su fortuna iría a cualquier descendiente biológico. Si no existía ninguno, el patrimonio se disolvería y se distribuiría a varias fundaciones benéficas. La doctora Weaver observó mi rostro mientras las piezas empezaban a encajar en mi mente. Señor Webb, según su perfil genético, usted es el nieto biológico de Elliot Thornwood. Su padre, George, era el hijo ilegítimo de Franklin Thornwood. Nació en 1952 como resultado de un romance que Franklin tuvo con una mujer que trabajaba en la finca familiar. El embarazo se ocultó y el bebé fue entregado en adopción para proteger la reputación de la familia. No podía respirar. Sentí que la habitación se encogía a mi alrededor. Eso es imposible, susurré. Mi padre no era nadie. Trabajó en una acería toda su vida. Nunca tuvo dinero. Nunca tuvo conexiones. Él nunca supo quién era realmente, dijo la doctora Weaver suavemente. Los registros de adopción fueron sellados. La familia Thornwood se encargó de eso. Pero el ADN no miente, señor Webb. Hicimos la prueba 3 veces para estar seguros. Usted es el nieto de Franklin Thornwood. Usted es el único heredero superviviente del patrimonio Thornwood. Las siguientes semanas fueron un huracán de abogados, verificación de ADN y frenesí mediático. El equipo legal de la Fundación Thornwood inicialmente impugnó mi reclamación. Habían pasado meses preparándose para distribuir el patrimonio de acuerdo con los deseos benéficos de Elliot. Un conserje apareciendo de la nada alegando ser el heredero perdido parecía el guión de una mala película. Pero la evidencia era innegable. 3 laboratorios independientes confirmaron mi conexión genética con el linaje Thornwood. Los genealogistas rastrearon los registros de adopción de mi padre hasta un orfanato católico en Pittsburgh que había recibido donaciones sustanciales de la familia Thornwood en 1952, el mismo año en que George Webb nació y fue entregado. La batalla legal duró 6 semanas. Al final, los tribunales fallaron a mi favor. El testamento de Elliot Thornwood era explícito: cualquier descendiente biológico heredaría todo. Una tarde fría de jueves en Pittsburgh, me senté en una sala de conferencias rodeado de abogados y acepté formalmente mi herencia, 9,400 millones de dólares. Salí de ese edificio al aire invernal y sentí el frío picar mi cara. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de un número desconocido. Nolan, vi las noticias. Felicidades. Siempre creí en ti. Tal vez deberíamos hablar. Te extraño, Simone. Leí esas palabras y no sentí absolutamente nada. Ni rabia, ni satisfacción, solo el vacío donde solía vivir el amor. Bloqueé su número sin responder y guardé el teléfono en mi bolsillo.
Pero no había terminado. Simone me había enviado un mensaje hace 7 meses diciéndome que disfrutara la pobreza. Ahora, era el momento de enviar un mensaje propio. Lo primero que hice con mis nuevos recursos fue contratar a un equipo de investigadores y abogados, no para proteger mi riqueza, sino para desmantelar a las personas que habían intentado destruirme. Victor Ulbrook había construido su fortuna sobre una base de tratos cuestionables y transacciones al borde de lo ilegal. A mi equipo le tomó menos de 3 semanas recopilar pruebas suficientes para enviar a la Comisión de Bolsa y Valores, tráfico de información privilegiada, manipulación del mercado y esquemas de inversión fraudulentos. El hombre que había susurrado en oídos para que me pusieran en la lista negra había dejado un rastro de delitos que nadie se había molestado en seguir hasta ahora. También adquirí participaciones de control en 3 empresas de construcción que contrataban regularmente a Bowman & Associates. Luego, hice una llamada telefónica personal a Richard Bowman, el hombre que me había despedido sin dudarlo porque un inversor rico se lo pidió. Señor Bowman, habla Nolan Webb. Probablemente me recuerde. Soy el ingeniero que despidió hace 7 meses porque Victor Ulbrook jugaba al golf con usted los domingos. Podía oír su respiración al otro lado. No dijo una palabra. Le llamo para informarle que Tornwood Holdings rescinde todos los contratos con su firma, con efecto inmediato. También le llamo para avisarle que Victor Ulbrook está actualmente bajo investigación federal por fraude de valores, información que yo personalmente proporcioné a las autoridades. Pensé que debería escucharlo de mí antes de leerlo en las noticias. Balbuceó algo sobre malentendidos y decisiones difíciles. No dejé que terminara. Adiós, Richard. Espero que caiga de pie mejor de lo que lo hice yo. El fondo de inversión de Victor Ulbrook colapsó en 4 meses. Los inversores presentaron demandas y siguieron cargos federales. Sus $60 millones se evaporaron en honorarios legales y acuerdos. El hombre que me había robado a mi esposa y destruido mi carrera se quedó sin nada más que deudas y desgracia. Simone se había casado con Victor 2 meses después de que nuestro divorcio finalizara. Ella me había cambiado por lo que pensó que era una mejora permanente. Pero cuando el imperio de Victor se derrumbó, se encontró atada a un barco que se hundía. Solicitó el divorcio de él 8 meses después. Oí que se mudó de vuelta a Ohio para vivir con su hermana. Nunca volví a hablar con ella. Pensé en contactarla, no para reconciliarnos, sino para decirle algo, para que supiera que había sobrevivido a lo que ella intentó hacerme. Pero cada vez que lo consideraba, me daba cuenta de que mi silencio era el mensaje más poderoso que podía enviar. Pasaría el resto de su vida sabiendo que el hombre al que descartó como inútil se había convertido en una de las personas más ricas del país. Ese conocimiento la carcomería mucho más que cualquier palabra que yo pudiera decir. El dinero cambió mis circunstancias, pero me negué a dejar que cambiara quién era yo. No compré una mansión ni una flota de coches ni ninguna de las cosas ridículas que la gente espera que posean los multimillonarios. Compré una casa modesta de 4 dormitorios en un barrio tranquilo a las afueras de Filadelfia. Contraté a un pequeño equipo para ayudarme a gestionar mis asuntos. Viví de forma sencilla, porque la sencillez me había enseñado lo que realmente importaba. La primera decisión importante que tomé fue donar $4,000 millones a la Fundación Tornwood. Elliot Tornwood había pasado su vida construyendo algo que lo sobreviviría. Quería honrar ese legado. La fundación expandió su trabajo en educación, atención médica y alivio de la pobreza. Me involucré activamente en dirigir hacia donde iba el dinero, asegurándome de que llegara a las personas que más lo necesitaban. Mi madre, Dorothy, se mudó a una hermosa casita cerca de Valley Forge y con un jardín que siempre había soñado tener. La visito todos los domingos para cenar. Cocina asado de carne y me cuenta historias sobre mi padre que nunca antes había escuchado. Todavía llora a veces cuando me mira, incapaz de creer lo lejos que hemos llegado desde esos días oscuros cuando yo estaba fregando suelos y preguntándome si la vida valía la pena. Regresé al Hospital General de Filadelfia la primavera pasada, no como paciente ni como conserje, sino como benefactor. Doné $50 millones para construir una nueva ala dedicada a la educación en enfermería y al cuidado del paciente. Lo llamaron el Centro Dorothy Webb para la excelencia en enfermería. Cuando mi madre vio su nombre en ese edificio, se derrumbó en mis brazos. Fue el momento más orgulloso de mi vida. El doctor Russell Adabayo todavía trabaja en el hospital.
Ahora es el jefe del departamento de urgencias, una promoción financiada en parte por mis donaciones. Almorzamos juntos ocasionalmente. Me dijo una vez que casi no ordena esos análisis de sangre adicionales la noche que me corté la mano. Algo simplemente le dijo que profundizara más. Pienso en eso a menudo, como una sola decisión de un joven médico cambió toda la trayectoria de mi existencia. Mi hermano Dennis y yo estamos más unidos ahora de lo que jamás hemos estado. Sus hijos me llaman tío Nolan y me ruegan que les cuente la historia de cómo pasé de limpiar inodoros a heredar miles de millones. Les cuento una versión editada que deja fuera el dolor y la traición. No necesitan saber sobre las noches que pasé despierto preguntándome si alguien se daría cuenta si desapareciera. Solo necesitan saber que su tío nunca se rindió. Aprendí algo en esos meses oscuros que ninguna cantidad de dinero podría enseñarme jamás. Tu momento más bajo no es tu momento final. La noche que me senté en esa cama de hospital con la sangre empapando mi uniforme, no tenía nada, ni carrera, ni matrimonio, ni esperanza. Estaba listo para rendirme a la oscuridad que me había estado arrastrando durante meses. Pero seguí presentándome. Seguí poniendo un pie delante del otro, incluso cuando cada paso parecía inútil. No sabía que mi sangre guardaba un secreto que valía miles de millones. No sabía que mi padre era el hijo oculto de una de las familias más ricas de Estados Unidos. Solo sabía que rendirme no era una opción, porque mi madre me crió mejor que eso y mi padre me enseñó que el carácter se construye a través de la resistencia. El ADN en mis venas no me salvó. El dinero no me salvó. Negarme a rendirme me salvó. Presentarme a ese trabajo de conserje noche tras noche me salvó. Sobrevivir cuando la supervivencia se sentía imposible me salvó. Simone me dijo una vez que yo no era lo suficientemente ambicioso. Se equivocaba. No era ambicioso por las cosas que ella valoraba. Era ambicioso por algo mucho más importante, era ambicioso por seguir siendo un buen hombre incluso cuando el mundo me dio todas las razones para volverme amargado y roto. Mi padre George nunca supo que era un Thorwald. Murió creyendo que solo era el hijo de un trabajador del acero que vivió una vida sencilla. Pero me crió con valores que ninguna herencia podría proporcionar jamás. Me enseñó que el trabajo honesto tiene dignidad. Me enseñó que las personas que te aman son tu verdadera familia. Me enseñó que la sangre es solo biología, pero el carácter es una elección que haces cada día. Soy Nolan Thorwald Webb. Soy multimillonario, ingeniero, hijo, hermano y un hombre que una vez limpió inodoros por $11.50 la hora. Soy todas esas cosas porque cada experiencia me formó en quien necesitaba convertirme. Y soy la prueba viviente de que tu historia no termina hasta que tú decides que termine. Si esta historia te conmovió, si te recordó que tocar fondo no es el final, necesito que hagas algo por mí ahora mismo, dale al botón de me gusta y comparte este vídeo con alguien que pueda necesitar escucharlo hoy. Nunca sabes quién en tu vida está luchando en silencio y necesita un recordatorio de que su gran cambio podría estar a la vuelta de la esquina. Deja un comentario abajo y dime qué parte de esta historia te impactó más. Leo cada comentario y me encanta saber de ustedes. Si aún no estás suscrito a este canal, ¿a qué esperas? Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otra historia. Publicamos vídeos cada semana que te inspirarán, te conmoverán y te recordarán que cosas extraordinarias pueden sucederle a personas comunes. Gracias por ver hasta el final. Significa más de lo que crees. Nos vemos en la próxima.